Buenos días, buenas tardes o buenas noches, YouTube. ¿Cómo está la homeostasis? Por aquí no podemos quejarnos. Mi nombre es Alejandro García y esto es Certezas Semanales. En principio este quiere ser un vídeo introductorio sobre emociones. Un vídeo que me permitirá ir haciendo, si todo va bien, una serie de vídeos introductorios sobre emociones básicas, como la ira, el miedo, el asco, etc. Esta cadena de vídeos, que podría continuar en función del éxito de estos, me permitirá como poco ir pensando yo mismo sobre estas cuestiones. Y con la ayuda de vuestra retroalimentación, que me darán la réplica dialógica necesaria, ir revisando todos estos temas. Entiendo que este es un tema fundamental para todos, pues aunque no seamos psiquiatras, filósofos de la mente o lógicos, por ejemplo, sí somos personitas que perciben, sienten, piensan y reflexionan. En todos nosotros estas y algunas otras son categorías innatas que todos utilizamos, pero debemos procurar utilizarlas bien. En ese sentido hay que percibir con atención, sentir con templanza, pensar metodológicamente y reflexionar sin juicio. En fin, bienvenido, cabecera y comenzamos. Como te decía, nadie discute que sentimos, todos sentimos, sentimientos por doquier. Madre mía, cuántos sentimientos. Entonces, que nadie dude, sí, sentimos, queda claro. Casi todo nuestro cuerpo es un sensor de variables internas y externas variopinto que precisamente necesita toda esa información para gestionar un montón de cosas. Desde el ritmo cardíaco al dolor, y desde la temperatura al ese o esa no me quiere. La cuestión es que toda esa información frecuente no es gratis, deja un pozo, deja una serie de sensaciones y emociones que, además de seguir siendo información útil para nuestro cuerpo, se convierte en información útil para nuestra mente consciente. Lo que de entrada nos ofrece un primer informe preliminar sobre la situación. Podemos llamarlo instinto o intuición. Este primer informe nos puede poner a responder o a actuar de forma inmediata, lo cual, como estaréis de acuerdo, ha sido muy útil a lo largo de la evolución humana. Pero además toda esa información también se registra para que la procesemos, para que la pensemos, para ponernos a responder en definitiva de forma humana. Como veis, esta síntesis sobre el funcionamiento de las emociones, aunque torpe y precipitada, nos ayuda a entender que todo este maravilloso mundo de las emociones está muy bien, pero solo es un escalón más dentro de un proceso más amplio. Un proceso que bien podríamos denominar experimentar la vida. En mi opinión, el problema inicial con las emociones son dos. El primero, como decíamos, es que es un paso intermedio dentro de un proceso más amplio. De hecho, desde esa perspectiva se puede considerar más un medio que un fin. Hay mucha gente que se niega a ver esto, pues parece querer regodearse en esa primera emoción, sin atreverse a ir un poquito más allá. El segundo derivado de este es que estamos hablando siempre de emociones básicas. Pero hay emociones más complejas que necesitan procesos menos inmediatos. Y, por supuesto, sin un cierto control emocional, son mucho más difíciles de alcanzar. Por ejemplo, en ese sentido, valórese el amor, la gratitud, la condescendencia o la calma, entre muchos otros. A todo esto debemos añadir, pienso yo, algunas consideraciones extra. Pensemos, por ejemplo, en la relación de las emociones con las virtudes cardinales o con los pecados capitales. Como es bien sabido, las virtudes cardinales son 4: fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Con estas 4 fuerzas operando en ti, con el ejercicio diario constante para que calen en tus hábitos y a la postre en tu carácter, deberías encontrar un buen asidero donde ponderar todas estas cuestiones, para canalizarlas de una forma constructiva. Asimismo, los pecados capitales sirven para lo mismo, pero con el enfoque cambiado, con el enfoque puesto en extremos a evitar. Actualmente los pecados capitales son 7: soberbia, ira, envidia,
avaricia, pereza, gula y lujuria. Pero ojo, no siempre fueron 7 los pecados capitales que proscribe la Iglesia Católica. En el siglo VI, el Papa romano San Gregorio Magno quitó de los 8 pecados capitales de entonces a la tristeza de esa lista. Pero lo curioso es que no debió quitar a la tristeza por considerar que no fuera un pecado. Lo curioso es que debió quitarlo por considerarlo una forma subsidiaria de pereza. Al menos tiene su sentido, ¿no te parece? Además, como te decía, tenemos que tener en cuenta que hay otros instintos que también operan al margen de lo que sintamos e incluso de lo que pensemos en algunos casos. Por ejemplo, piénsese en este sentido en el instinto de supervivencia o en el reproductor. Ambos instintos operan tan rápido y tan inconscientemente que es difícil ponderar si ocurren antes, después o puede que durante las emociones. El primero tiene mucha relación con el miedo, muy arraigado en nosotros. De hecho, según los estudiosos del cerebro, forma parte de la zona más arcaica del cerebro. Por ello, llegado el momento y en circunstancias concretas, te hallarás corriendo delante de un león antes de ponderar si estás triste, contento o un pelín iracundo. Todo tu cuerpo primitivo ya hace por ti todas esas operaciones y te ahorra un tiempo precioso para ponerte a correr de inmediato. La foto para Instagram debe esperar. El instinto sexual, por su parte, también tiene sus razones para tener a menudo vida propia. Esta pulsión antigua, pero puede que no tan arcaica como el miedo, también tiene sus razones para operar al margen de lo que sientas o incluso de lo que pienses. Siempre lo vi como algo simple pero funcional. Si algo es demasiado bueno, entonces es que es necesario. Pero ojo, obviamente la razón y la cultura también existen porque son necesarias y en ese sentido buenas. Existen para matizar estas presuntas verdades naturales. Existen para conjugarlas con una vida en sociedad. Todos los marcos éticos y todas las morales religiosas y o culturales han tenido en cuenta a lo largo de la historia estas cuestiones. Parte de ser adulto, en definitiva, consiste en saber ponderar todas esas emociones, instintos, pulsiones, etc. Como ejemplo de todo lo dicho, tengas en cuenta estos 4 ejemplos morales, o éticos más bien, que tienen en cuenta estas cuestiones. Piénsese, por ejemplo, en el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo o el estoicismo, entre otros muchos. Platón, por su parte, plantea un mito. Un mito para explicar a sus contemporáneos cómo deben conducirse los hombres en las cuestiones que aquí hemos planteado. Por supuesto, me refiero al mito del carro alado. Esta alegoría ilustra muy bien su concepción de las 3 almas del ser humano: racional, irascible y concupiscible. Platón esboza en Fedro este mito que ilustra su psicología y cómo debemos actuar para obrar bien. Lógicamente, el mito trata de cómo el auriga, que es la parte racional, debe conducir el carro, basculando a los 2 briosos caballos, que representan las otras 2 partes, para ir donde queramos sin derrapar, colisionar ni perdernos. Estaréis de acuerdo, un buen símil que 2400 años después de su publicación sigue teniendo todo el sentido del mundo. Aristóteles, como es natural, también trabaja las emociones. Su ética se basa en la virtud y hoy en día tiene, por cierto, un renovado interés para muchos filósofos. El tema de las emociones, Aristóteles lo enfoca como Platón dentro de los tipos de almas, y las almas, por su parte, las enfoca como biólogo. De ahí su famosa clasificación entre alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Respectivamente, estas almas tienen su fin en la nutrición y reproducción, la percepción, movimiento y deseo, y el razonamiento. En realidad, como podemos ver, es un enfoque muy parecido, pero adaptado a su método de trabajo. Más allá de esto, desarrolla en su ética una serie de virtudes que debes cultivar, y que es bastante más sofisticado que en Platón, pero creo que excede el propósito de este vídeo.
La escuela epicúrea, por su parte, y como es bien sabido, es una escuela de filosofía práctica. Esta y otras escuelas del periodo helenístico tienen ya claro que la filosofía pertenece a todos. En este sentido ven en la ética la culminación de todo quehacer filosófico, de todo estudio filosófico. Epicuro, precisamente, basa su ética en dos polos contrapuestos. El primero es el miedo, que debe ser evitado, y el segundo, el placer, que debe buscarse, pero mediante la calma y la tranquilidad. Solo así se obtendrá la felicidad, que es lo que al fin y al cabo todo ser humano busca. Solo así se obtendrá su famosa ataraxia. Por último, quiero hacer mención a la extensísima escuela estoica, pues como escuela helenística que es, también es una escuela filosófica basada en la ética y en la búsqueda de la felicidad, que por supuesto es inherente al ser humano. No en vano, dos de sus máximos representantes son un esclavo y un emperador romano. No se me ocurre nada más heterogéneo. Por supuesto, me refiero a Epícteto y Marco Aurelio. Pero vayamos al principio. Hablemos un poco de la ética de Zenón de Citio y Crisipo de Solos, que son al fin y al cabo la base de la Estoa. Son dos las normas éticas de la escuela estoica antigua. La primera, que el fin último es vivir de acuerdo a la virtud. Y la segunda, que la virtud máxima es actuar siempre acorde con la naturaleza. Es, lo admito, un poco básico, pero muy potente. Veamos por qué. De ahí se extrae la enseñanza habitual del estoicismo ético, que solo debemos preocuparnos de lo que podemos tener control. De lo que no podemos tenerlo, no es necesario preocuparnos. Lo primero y lo más básico que se extrae de aquí es el miedo a la muerte, de la que no tenemos ningún control, por lo que, por definición, en el estoicismo no hay que preocuparse en absoluto, pues no tenemos control. En mi opinión, este planteamiento de no preocuparse por las cosas de las que no tenemos control y sí preocuparse de las que sí tenemos control, me parece un acierto enorme y que tristemente la mayoría de la gente no practica. Seguramente lo conozca, pero no lo practica. Y lo complicado, lo difícil, lo valiente de la filosofía es atreverse a practicarla. Pensemos un momento en los médicos o los arquitectos. No importa en absoluto cuánta medicina o arquitectura sepan, sino más bien lo que importará, digo yo, es la cantidad de medicina o arquitectura que sean capaces de practicar para sanar a sus pacientes o para levantar edificios. En este mismo sentido, no importa cuánta filosofía sepas, sino más bien cuánta eres capaz de utilizar, cuánta eres capaz de practicar. Esa es la clave. Con todo lo dicho, falta una cosa muy importante. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo en los comentarios para que siga aprendiendo. La filosofía también es un esfuerzo colectivo dialógico que implica escuchar al otro. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por verlo y espero compartir esta experiencia. Para ello, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos pronto y por favor, sé mejor que ayer.